Hay preguntas a las que un lugar se niega a responder, no porque la respuesta se haya perdido, sino porque alguien se esforzó durante mucho tiempo, y con mucho cuidado, para que jamás pudiera encontrarse. Si alguna vez has conducido por la zona baja de Carolina del Sur, en una tarde tranquila, cuando la luz atraviesa los robles cubiertos de musgo, con ese ángulo exacto que hace que todo parezca suceder dentro de una pintura, sabes de qué sensación hablo. Hay una belleza en esa tierra que resulta casi insoportable, y debajo de esa belleza, si sabes dónde mirar, hay algo más, un peso, una densidad, la clase de pesadez que adquiere un suelo que ha absorbido más historia de la que jamás debió cargar. En algún punto de esa tierra baja, sobre un pedazo de terreno que ya no aparece en ningún mapa público, con un nombre que pudiera ayudarte a encontrarlo, hubo una vez una plantación. No era la más grande del condado, no era la más próspera, no era, bajo ninguna medida que sus vecinos hubieran considerado importante, especialmente notable. La casa principal era elegante, pero no majestuosa. Los campos producían bien, pero no de manera excepcional. El hombre que la dirigía era competente, metódico, y no dado a ese tipo de excesos que llaman la atención. Pero había algo en aquella plantación, una sola cosa, concreta, indiscutible, que nadie que hubiera trabajado allí, vivido allí, visitado el lugar, o simplemente pasado por él, podía explicar del todo. Una de las cabañas nunca quedaba sin vigilancia, no durante la temporada de siembra, cuando cada cuerpo disponible hacía falta en los campos, desde la primera luz hasta la última. No durante las semanas muertas de enero, cuando el frío subía desde el río y se metía en los huesos de la tierra, y no había nada que proteger, nada que robar, nada por lo que una persona razonable quisiera permanecer de pie, afuera, en la oscuridad. No durante el caos de la guerra que acabaría desgarrando al país y empujando a los hombres a huir en todas direcciones. No durante las inundaciones de 1852, cuando los campos bajos quedaron bajo el agua y toda la plantación vivía en un estado de emergencia controlada. De día y de noche, con lluvia o sequía, en tiempos de paz o de crisis, siempre había alguien en esa puerta. Cambiaban los capataces, cambiaban las estaciones, incluso la propiedad de la tierra cambió de manos 2 veces antes de que todo terminara. Pero la vigilancia en la última cabaña de la fila, la que estaba un poco apartada de las demás, más cerca de la línea de árboles, con la puerta torcida y la ventana cubierta con tela encerada, esa vigilancia nunca se interrumpió. Durante casi 40 años, no pasó una sola noche sin que alguien montara guardia frente a esa puerta. A nadie que trabajara aquella tierra se le dijo jamás por qué, y los pocos que preguntaron no volvieron a hacerlo. Antes de seguir, si esta es tu primera vez aquí, bienvenido al canal. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de fantasmas, no es una leyenda, no es el tipo de relato que se cuenta junto al fuego para asustar a los niños. Es algo mucho más inquietante que cualquiera de esas cosas. Es la historia de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando creen que nadie los mira, y de lo que ocurre cuando, después de casi 4 décadas, alguien por fin lo hace. Quédate con nosotros, porque la historia de la plantación Heron's Bluff y el secreto que se mantuvo dentro de aquella cabaña durante 37 años es una de las cosas más perturbadoras que hemos descubierto en este canal, y apenas estamos comenzando. Para entender lo que ocurrió en Heron's Bluff, primero tienes que entender el mundo en el que existía, no de forma abstracta, ni como lo describen los libros de historia desde una distancia cómoda, sino en la textura específica, minuciosa, cotidiana, de lo que significaba vivir en la zona baja de Carolina del Sur entre 1820 y 1860, porque ese mundo, con sus reglas, sus silencios y sus elaborados sistemas de ocultamiento, fue lo que hizo posible el secreto de Heron's Bluff. Más que posible, lo volvió casi inevitable. Carolina del Sur, en 1825, era un lugar de contradicciones extraordinarias y terribles. El paisaje en sí mismo cortaba la respiración. Ríos anchos del color del estaño bajo la luz de la mañana. Robles tan antiguos y tan enormes que sus ramas se unían arriba,
y convertían los caminos en túneles verdes, campos de algodón estirándose hasta el horizonte, como un mar blanco congelado en medio de una ola. El aire del verano, espeso por el olor de la tierra, del calor y de la dulzura particular de las cosas que crecen en un suelo trabajado por generaciones. Era una tierra capaz de hacerte creer, si no prestabas atención, que la belleza y la bondad eran la misma cosa. No lo eran. En 1825, Carolina del Sur tenía más personas esclavizadas que ciudadanos blancos libres. La economía de todo el estado, sus caminos, sus puertos, sus grandes casas, su influencia política en Washington, incluso la comida servida en las mesas de sus familias más prominentes, descansaba por completo sobre el trabajo de hombres, mujeres y niños, clasificados legalmente como propiedad. Esto no era un secreto. Dentro de la cultura de la clase plantadora, no era una fuente de vergüenza. En el lenguaje que esos hombres usaban entre ellos, era simplemente el orden natural de las cosas. Dios había dispuesto el mundo de esa manera, decían. La Biblia lo respaldaba, decían. La prosperidad del sur dependía de ello, decían. Y cualquiera que no estuviera de acuerdo era un tonto, un fanático o un norteño, categorías que, en los salones de Charleston, eran casi intercambiables. El sistema de plantación que sostenía que el mundo no era solo un arreglo económico, era una arquitectura social total, una estructura completa y autorreforzada de poder, ley, costumbre y violencia que gobernaba todos los aspectos de la vida de quienes estaban dentro de ella, blancos y negros, esclavizados y libres. Determinaba a dónde podías ir y cuándo. Determinaba qué podías decir y a quién. Determinaba qué preguntas tenías permitido hacer y qué respuestas tenías permitido recibir. Era un mundo construido, en todos sus niveles, sobre la idea de que ciertas cosas no debían saberse, de que ciertas verdades, si se dejaban circular libremente, derribarían toda la estructura. Ese es el mundo en el que nació la plantación Heron's Bluff, y es el mundo que hizo que lo ocurrido allí no solo fuera posible, sino sostenible durante casi 4 décadas. La plantación ocupaba aproximadamente 1.400 acres en la zona costera baja, a unas 30 millas tierra adentro desde Charleston. La tierra había pertenecido a la familia Vance desde la década de 1790, cuando un hombre llamado Gerald Vance la compró a un arrocero arruinado y la convirtió, a lo largo de la década siguiente, en una operación algodonera productiva. Gerald Vance era, según el testimonio de sus contemporáneos, un hombre duro, no cruel de manera espectacular, pero sí poseedor de esa dureza particular que exigía la administración de una gran plantación, la capacidad de tratar a seres humanos como unidades de producción, sin permitir que ese trato se registrara como otra cosa que no fuera una buena práctica de negocios. Murió en 1818, a los 61 años, a causa de una fiebre que apareció de repente y no se fue. Dejó Heron's Bluff a su hijo mayor, Harlan, que tenía 26 años cuando heredó la propiedad y que la administraría durante los siguientes 37 años. Harlan Vance no era, según el juicio de sus contemporáneos, un hombre particularmente notable. En cartas de plantadores vecinos, lo describían como capaz, metódico y poco dado a los excesos. Asistía a la iglesia con regularidad, a la misma pequeña congregación episcopal a la que había asistido su padre, en un edificio blanco de tablillas a 3 millas de la entrada de la plantación. Formaba parte de la Junta Agrícola del Condado y mantenía correspondencia con otros plantadores sobre rotación de cultivos y manejo del suelo con la diligencia sincera de un hombre que se tomaba sus responsabilidades en serio. Estaba casado con una mujer llamada Helena May Pratt, que provenía de una respetada familia de Beaufort y que le dio 4 hijos, de los cuales 2 llegaron a la edad adulta. Llevaba cuentas cuidadosas, mantenía sus equipos en buen estado, no bebía en exceso, no apostaba más allá de sus posibilidades, ni caía en esos otros vicios que periódicamente destruían a los hombres de su clase y posición. Por fuera, Harlan Vance era exactamente lo que parecía, un plantador sureño próspero y corriente, viviendo una vida sureña, próspera y corriente.
Pero había una cosa en Harlan Vance que sus vecinos, si llegaban a pensar en ella, y la mayoría no lo hacía, encontraban ligeramente extraña. Mantenía una guardia frente a una de las cabañas de esclavos. No todo el tiempo al principio. En los primeros años, a finales de la década de 1820 y comienzos de la de 1830, era fácil pasarlo por alto. Un hombre parado cerca del extremo de la fila de cabañas, apoyado contra la pared, fumando una pipa. Uno podía pensar que simplemente estaba descansando, que vigilaba los campos, que esperaba a alguien, pero si regresabas al día siguiente, allí seguía, y al día siguiente también, y la noche siguiente también. La cabaña en cuestión era la última de la fila, situada un poco apartada de las demás, más cerca de la línea de árboles que marcaba el límite occidental de las tierras despejadas de la plantación. Estaba construida igual que las otras, tablones de pino toscamente cortados, una sola ventana cubierta con tela encerada y una puerta ligeramente torcida sobre sus bisagras. Desde afuera, no había nada que la distinguiera de las demás, ninguna marca, ningún candado visible, ninguna señal de algo fuera de lo común, solo una puerta y un hombre de pie frente a ella. Las personas esclavizadas que vivían y trabajaban en Heron's Bluff sabían que era mejor no preguntar por aquello. Habían aprendido, del modo en que se aprenden las cosas en los lugares donde una pregunta equivocada puede costarte todo, que la cabaña del final de la fila no era algo sobre lo que debiera sentirse curiosidad. A los niños que se acercaban demasiado, sus madres los apartaban sin explicación, sin dramatismo, con la rapidez y la precisión de quienes han aprendido que lo más peligroso que puede hacer un niño es fijarse en la cosa equivocada. Los hombres que miraban la cabaña demasiado tiempo mientras caminaban hacia los campos descubrían a la mañana siguiente que habían sido reasignados a las peores tareas: cavar zanjas, limpiar pantanos, el trabajo que destruía los cuerpos más rápido que cualquier otro. El mensaje nunca se decía en voz alta, no hacía falta. El mensaje estaba en la reasignación, en el silencio, en la manera en que los ojos de Harlan Vance recorrían la plantación cada mañana como los de un hombre que hace inventario de todo lo que le pertenece. A los capataces blancos que trabajaban en Heron's Bluff se les decía, al ser contratados, que la cabaña servía para almacenar materiales sensibles, quizá medicinas, registros o equipo valioso que necesitaba mantenerse seguro. Se les decía que el señor Vance dejaba allí a un hombre como precaución contra robos, una preocupación bastante normal en una plantación en funcionamiento. La mayoría aceptaba esa explicación sin cuestionarla. Unos pocos no. Unos pocos notaron cosas que no terminaban de encajar. Escucharon sonidos que no cuadraban con la explicación. Pero ellos también habían aprendido que en Heron's Bluff había preguntas a las que el señor Vance no respondía. Y el señor Vance era quien firmaba sus salarios. Durante casi 2 décadas, este arreglo continuó sin incidentes. La guardia cambiaba. A veces era un capataz blanco, a veces un hombre esclavizado de confianza al que se le había dado una pequeña cuota de autoridad a cambio de obediencia absoluta. Pero el puesto jamás quedó vacío, ni una sola vez, ni una sola noche. Y entonces, en la primavera de 1843, un hombre llamado Thomas Aldrich llegó a Heron's Bluff y todo empezó, primero lentamente y luego de golpe, a deshacerse. Thomas Aldrich llegó a Heron's Bluff como nuevo capataz, contratado después de que el hombre anterior, el señor Fenton, que había trabajado en la plantación durante 6 años, se marchara de manera repentina y sin explicación en febrero de 1843. Fenton no avisó con antelación. Una mañana simplemente hizo sus maletas, cobró lo que le debían y se fue. No dijo a dónde iba, no dijo por qué se marchaba. Y en los años siguientes, no mantuvo correspondencia con nadie en Heron's Bluff ni en el condado circundante. Desapareció del registro como si nunca hubiera existido. Aldrich tenía 31 años. Era originario del Valle de Shenandoah, en Virginia, y había pasado los 6 años anteriores trabajando en plantaciones de tabaco de la región del Piedmont antes de mudarse al sur en busca de mejores salarios y de lo que en sus cartas describía como un cambio de paisaje. Era un hombre práctico, lo decía de sí mismo con suficiente frecuencia como para que valga la pena mencionarlo, porque, en su experiencia, los hombres prácticos no hacen preguntas que no tengan respuestas prácticas. No tenía sentimientos particulares hacia la institución de la esclavitud
en uno u otro sentido, lo cual, en el sur anterior a la guerra civil, era una postura perfectamente ordinaria para un hombre de su clase y ocupación. Había venido a hacer un trabajo. El trabajo consistía en administrar la mano de obra esclavizada de la plantación, asegurarse de que la cosecha se sembrara y recogiera a tiempo, mantener el equipo y llevar las cuentas. Todo lo demás no le concernía. Llegó a Heron's Bluff una mañana de martes, a finales de marzo, cuando el aire aún conservaba el último filo frío del invierno y los campos de algodón yacían desnudos y pardos, esperando la temporada. Harlan Vance lo recibió en la casa principal, una estructura de madera pintada de blanco, de 2 pisos, con una amplia veranda al frente, elegante pero no ostentosa, la casa de un hombre cómodo, pero no presumido. Vance le mostró la propiedad con la eficacia de alguien que ya había hecho aquello muchas veces. Los campos, la desmotadora, el granero, los cobertizos de herramientas, la vivienda del capataz donde viviría Aldrich. Le explicó el horario de trabajo, las cuotas, las reglas. Le presentó al otro capataz, un hombre llamado Garrett, que llevaba 3 años en Heron's Bluff y que tenía esa cualidad de quietud que Aldrich había aprendido a asociar con los hombres que han visto cosas sobre las que han decidido no pensar. Fue una orientación completa en casi todos los aspectos. Cuando llegaron al extremo más alejado de los barracones, una fila de 8 cabañas dispuestas en línea, todas idénticas salvo por las pequeñas variaciones que sus habitantes habían introducido con los años. Una jardinera aquí, una pieza de madera tallada sobre una puerta allá. Aldrich vio al hombre que estaba de pie junto a la última cabaña. Era un hombre esclavizado corpulento llamado Cato, de unos 40 años quizá, con los brazos cruzados y la mirada fija en un punto intermedio, con esa clase de atención que indicaba que no estaba descansando, sino trabajando. Estar allí parado era su trabajo. Aldrich hizo la pregunta natural. ¿Qué guardan ahí dentro? Harlan Vance no interrumpió el paso. No miró la cabaña. No miró a Quito. Dijo simplemente, y sin énfasis alguno, «Eso no es asunto suyo, señor Aldrich. Su asunto son los campos y la gente que trabaja en ellos. Esa cabaña es mía». Aldrich dejó constancia de la respuesta en su carta de aquella noche. Escribió. Lo dijo como lo dice un hombre que ha pronunciado muchas veces la misma frase, no con ira, ni con nerviosismo, ni a la defensiva, sino con una rotundidad final, como una puerta que se cierra sobre un cuarto al que no se te ha invitado a entrar. Lo dejó pasar. Tenía un trabajo que hacer, y ese trabajo no tenía nada que ver con lo que hubiese dentro de aquella cabaña. Se lanzó de lleno al trabajo de la siembra de primavera, a la preparación de los campos, a la distribución de semillas, a la administración de las cuadrillas, a la complejidad logística interminable de manejar una operación algodonera de 400 acres. Aprendió los ritmos de la plantación, llegó a conocer al otro capataz y comenzó a entender las personalidades y capacidades particulares de las personas esclavizadas bajo su supervisión. Era, según todos los testimonios, competente y no innecesariamente cruel, una diferencia que importaba más de lo que debería haber importado en ese tiempo y ese lugar, pero que aún así importaba. Pero la cabaña siguió ocupando un rincón en su mente. No era solo la guardia lo que le inquietaba, aunque la guardia ya resultaba bastante extraña. Eran los sonidos. Los oyó por primera vez unas 3 semanas después de su llegada, en una noche templada de abril, cuando regresaba al alojamiento del capataz, después de una revisión tardía del ganado. La noche estaba despejada y en calma, de esa clase de noche en la que el sonido viaja más lejos de lo que debería, cuando los ruidos comunes de una plantación dormida, el crujido de la madera al asentarse, el canto distante de un ave nocturna, el movimiento de los animales en el granero, parecen amplificados y extraños. Pasaba junto al extremo más alejado de la fila de cabañas cuando lo oyó, un sonido que venía del interior de la última cabaña. No un grito, no una voz, no algo que pudiera identificar enseguida y colocar en una categoría conocida. Era algo más bajo que todo eso y más rítmico. Un sonido como el de alguien meciéndose, el crujido lento y repetitivo de un peso que iba y venía, en un espacio muy pequeño, regular como un reloj, paciente como el agua. Se detuvo. El hombre que estaba de guardia esa noche, distinto de Cato, más joven, con un rostro que no revelaba nada, lo miró sin expresión, ni alarma, ni curiosidad, solo esa blancura plana y ensayada
de alguien a quien le han dicho muchas veces y de muchas maneras que su trabajo consiste en quedarse allí y no notar nada. Aldrich no dijo nada, siguió caminando, pero volvió a oírlo la semana siguiente y la otra después, siempre de noche, siempre el mismo ritmo, ese movimiento lento y repetitivo, como si algo estuviera desgastando una ranura en el piso de un espacio demasiado pequeño para caminar y demasiado estrecho para hacer otra cosa que no fuera mecerse. Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. El sonido de una criatura que ha encontrado el único movimiento que tiene disponible y lo ha repetido hasta que el movimiento se ha convertido en la criatura. Comenzó a prestar más atención a la rotación de la guardia. Notó que los hombres asignados a vigilar la cabaña nunca repetían 2 noches seguidas. Una política deliberada, concluyó con el tiempo, diseñada para impedir que una sola persona acumulara demasiado conocimiento sobre lo que implicaba ese puesto. Notó que siempre eran de los trabajadores más confiables de la plantación, hombres que habían demostrado, tras años de observación cuidadosa por parte de Harlan Vance, una capacidad absoluta para guardar silencio. Notó que, cuando el relevo se producía al amanecer, el hombre saliente nunca hablaba con el que entraba. Simplemente se cruzaban una mirada que Aldrich, observando desde lejos, no podía interpretar, pero que claramente comunicaba algo, y el primero se marchaba sin volver la vista atrás. También notó que Harlan Vance visitaba él mismo la cabaña, a solas, aproximadamente una vez por semana, siempre a primera hora de la mañana, antes de que el resto de la plantación despertara por completo. Entraba, permanecía quizá 20 minutos y luego salía. La expresión de su rostro al salir era siempre la misma, ni preocupación, ni alivio, ni culpa, ni satisfacción, solo vacío. El rostro de un hombre que ha hecho algo que considera necesario y hace ya mucho tiempo dejó de permitirse sentir nada al respecto. Para junio de 1843, Thomas Aldrich llevaba 3 meses en Heron's Bluff y había llegado a una conclusión con la que no se sentía del todo cómodo. Lo que hubiera dentro de esa cabaña estaba vivo. La historia de Heron's Bluff, tal como Aldrich acabaría reconstruyéndola a lo largo de meses de conversaciones cuidadosas, pacientes y extremadamente prudentes con las personas que llevaban más tiempo viviendo allí, no era la historia que Harlan Vance mostraba al mundo. La historia oficial era simple y pulcra. Gerald Vance había construido la plantación, Harlan la había heredado y durante 30 años había funcionado como una próspera operación algodonera. Los registros estaban en orden. Las cuentas cuadraban, la asistencia a la iglesia era regular, se acudía a las reuniones de la Junta Agrícola, los vecinos eran cordiales, todo era exactamente como debía ser. La historia real era completamente distinta. Comenzó, según pudo determinar Aldrich, en el invierno de 1821. Los trabajadores más viejos no estaban seguros del año exacto, solo sabían que fue poco después de que Harlan Vance tomara el control total de la plantación tras la muerte de su padre. En ese primer periodo, en que un hombre joven que acaba de heredar el poder todavía está decidiendo qué clase de hombre va a ser. Ese invierno ocurrió algo a lo que los trabajadores se referían, en el lenguaje cuidadoso y codificado que las personas esclavizadas usaban para hablar de aquello que no podía decirse abiertamente, como el cambio. Antes del cambio, la última cabaña de la fila había estado ocupada, como todas las demás, por una familia o por varios trabajadores que compartían el espacio. Después del cambio, quedó vacía. Las personas que vivían allí fueron trasladadas a otras cabañas, sin explicación, sin opción, y entonces comenzó la guardia. La persona de más edad en Heron's Bluff, cuando llegó Aldrich, era una mujer llamada Nance, de quien se creía que tenía entre 70 y 80 años. Nadie lo sabía con certeza, porque los registros de nacimiento de las personas esclavizadas se llevaban de manera inconsistente en el mejor de los casos, y muchas veces no se llevaban en absoluto. Ella había estado en la plantación desde antes de que naciera Harlan Vance. Ya era demasiado vieja para trabajar en los campos, y pasaba los días en una mecedora frente a su cabaña, desgranando frijoles, remendando tela o simplemente sentada con esa quietud particular de alguien que ha sobrevivido a la mayoría de las cosas que antes exigían movimiento. Observaba el mundo con unos ojos que habían visto más de él
de lo que la mayoría de las personas verá jamás, y tenía esa cualidad común en la gente muy anciana que ha sobrevivido a vidas muy difíciles: saber exactamente cuánto de lo que sabe va a compartir, con quién y en qué momento. Aldrich se acercó a ella con cuidado durante varias semanas, llevándole pequeños regalos, algo de comida extra, un trozo de tela, un buen hilo. Nada que llamara la atención, nada que pudiera interpretarse como algo distinto a una pequeña amabilidad humana. Él no era el primer hombre blanco que intentaba obtener información de una anciana esclavizada por medio de pequeñas bondades, y Nance no era la primera anciana esclavizada en reconocer exactamente lo que estaba ocurriendo y decidir, por sus propios motivos, cuánto estaba dispuesta a dar. Lo que ella le dio, a lo largo de varias conversaciones distribuidas durante el verano de 1843, fue esto: en el invierno del año que ella llamaba el mal invierno, el que había llegado 2 o 3 años después de la muerte del viejo señor Gerald, Harlan Vance había llevado algo a la plantación, no a alguien, algo. Esa fue la palabra que usó, y la usó de forma deliberada, observando el rostro de Aldrich mientras la decía, para ver cómo reaccionaba. Lo estaba poniendo a prueba. Estaba decidiendo, en tiempo real, si él era alguien a quien podía permitirse contarle la verdad. Lo había llevado de noche, dijo ella, en un carro cubierto con lona, llegando después del anochecer, cuando la mayor parte de la plantación dormía. 2 hombres lo habían cargado hasta la última cabaña, 2 hombres a los que ella no había visto antes y no volvió a ver jamás, hombres que venían de otra parte y regresaron a otra parte antes de que saliera el sol. Y entonces comenzó la guardia. Aldrich le preguntó qué era. Nance lo miró durante un largo rato. La luz de la tarde era dorada y espesa, como suele ser en la zona baja de Carolina del Sur al final del verano, y en algún lugar, a lo lejos, un sinsonte repetía su repertorio con la persistencia mecánica de una criatura que no conoce el silencio. El aire olía a calor, a resina de pino y a esa dulzura particular de los campos de algodón al final de un día largo. Entonces dijo: «Yo solo sé lo que escuché, y lo que escuché fue a un niño». Lo dijo en voz baja, sin dramatismo, como se dicen las cosas que han vivido dentro de una persona durante 20 años, y que hace tiempo dejaron de sorprender, aunque nunca dejaron de inquietar. Como se dice algo que se ha pensado tantas veces que sus bordes ya se han gastado, pero cuyo peso sigue siendo exactamente el mismo. ¿Un niño? Aldrich se quedó un momento con esa idea. Luego hizo la pregunta que parecía más evidente. ¿De quién era el niño? Nance negó con la cabeza. Eso, dijo, no lo sabía, o quizás sí lo sabía, y había decidido que esa era la parte que no iba a entregarle. Aldrich no pudo saberlo. Era una mujer que había sobrevivido 80 años en un mundo diseñado para destruirla, y lo había logrado, en parte, sabiendo exactamente cuánto decir y en qué momento detenerse. Él le dio las gracias y se alejó con más preguntas de las que tenía al llegar. Un niño encerrado en una cabaña, vigilado de día y de noche durante 20 años. Le dio vueltas a los hechos en la cabeza, buscando una explicación que tuviera sentido dentro de aquel mundo. Podía entender a un niño nacido con alguna enfermedad o condición que Vance quisiera ocultar a la comunidad. Podía entender a un niño de algún modo peligroso, quizá propenso a la violencia o a episodios que asustaran a los demás trabajadores. Podía entender a un niño fruto de una relación que Vance necesitaba esconder. Podía entender a un niño que, de una manera que todavía no lograba formular del todo, representara una amenaza para algo que Harlan Vance valoraba más que al propio niño. Todas esas explicaciones eran posibles. Ninguna lo dejaba satisfecho por completo, porque ninguna explicaba la constancia absoluta e ininterrumpida de la guardia. 20 años, ni una sola noche sin alguien en esa puerta. Fuera lo que fuese lo que había dentro de aquella cabaña, Harlan Vance no solo lo ocultaba, lo contenía, lo mantenía, lo administraba con la misma atención metódica que dedicaba a todo lo demás en la plantación: la rotación de cultivos, el mantenimiento del equipo, el equilibrio cuidadoso de las cuentas, y lo hacía de una manera que sugería que no le aterraba la cosa en sí, sino lo que ocurriría si el mundo descubría que existía. Thomas Aldrich era un hombre práctico, como tantas veces decía de sí mismo, y los hombres prácticos
no suelen pasar las noches inventando teorías elaboradas sobre los secretos de sus patrones, pero aquella cabaña se le había metido debajo de la piel de una forma que no terminaba de entender, y para finales del verano de 1843 había empezado a hacer algo que sabía, incluso mientras lo hacía, que era peligroso. Había empezado a observar, no de manera evidente, no de una forma que atrajera la atención de Harland Vance o de Garrett, el otro capataz, que tenía esa cualidad de los hombres que notan cosas y luego las reportan. Simplemente organizó sus paseos de la tarde para pasar más veces de lo necesario por el extremo de la fila de cabañas. Anotó los horarios de los cambios de guardia, siempre al amanecer, siempre al anochecer, siempre llevados a cabo con ese mismo intercambio silencioso de miradas. Anotó qué hombres eran asignados a qué noches, y comenzó a ver el patrón en la rotación. Nunca el mismo hombre 2 noches seguidas. Nunca un hombre que llevara menos de 5 años en la plantación. Nunca un hombre que hubiera mostrado tendencia a conversar con los capataces blancos. También anotó la frecuencia de las visitas de Harland Vance a la cabaña y buscó si había algún patrón en ellas, alguna relación con sucesos de la plantación, con las estaciones o con cualquier otra cosa que pudiera identificar. Y lo que descubrió, después de 2 meses de observación cuidadosa, fue esto. Las visitas de Harland Vance a la cabaña aumentaban cada vez que había una alteración importante en la rutina normal de la plantación. Un nacimiento, una muerte, un visitante llegado de fuera, la llegada de un nuevo trabajador. Cualquier hecho que alterara la textura habitual de la vida en Heron's Bluff parecía provocar una visita adicional, y a veces 2 en una misma semana, cuando antes solo había una. Eso le dijo algo importante a Aldrich. Le dijo que Vance no estaba simplemente revisando un almacén o vigilando a un animal enfermo. Estaba manejando algo que era consciente del mundo exterior, algo que respondía a los cambios de ese mundo, o que Vance temía que pudiera responder a ellos, algo que necesitaba ser, de una manera que Aldrich todavía no podía definir del todo, calmado, tranquilizado o advertido. En septiembre de 1843, un hombre llamado Apprentice Vance llegó a Heron's Bluff. Era el hermano menor de Harland y llevaba la última década viviendo en Charleston, trabajando de algún modo en el comercio marítimo. Los 2 hermanos no eran cercanos. Eso quedaba claro por la rigidez de su saludo cuando Apprentice llegó, por esa formalidad peculiar que existe entre personas unidas por la sangre, pero no por el afecto, y por el hecho de que Harland no había mencionado a nadie en la plantación la inminente visita de su hermano. Apprentice apareció simplemente una tarde, en un carruaje alquilado, con 2 baúles y una expresión que sugería que no había venido por voluntad propia. Se quedó 2 semanas. Durante esas 2 semanas, Harland Vance visitó la última cabaña todos los días, y algunas veces 2 veces al día. Aldrich observó aquello con enorme interés. En el tercer día de la visita de Apprentice, logró colocárselo bastante cerca de la veranda de la casa principal para oír una parte de una conversación entre los 2 hermanos. No estaba orgulloso de ello, lo dejó escrito en sus cartas con cierta incomodidad, reconociendo que no era el comportamiento de un caballero, pero lo oyó de todos modos, y lo que oyó cambió la naturaleza de todo lo que había estado comprendiendo. Solo alcanzó fragmentos. La voz de Apprentice, más baja y más urgente que la de su hermano, cargada con la tensión particular de un hombre que ha ensayado esa conversación durante mucho tiempo y descubre que no está saliendo como la había ensayado. Esto no puede seguir así, Harland. Han pasado 20 años. La gente, tarde o temprano, y luego la voz de Harland, plana y definitiva como una piedra cayendo en agua quieta. Nadie lo sabrá, nadie lo ha sabido, y nadie lo sabrá. Hubo una pausa, el sonido de una silla moviéndose sobre las tablas de madera de la veranda. Después, de nuevo Apprentice, ahora más bajo, casi suplicando. Y cuando tú ya no estés, ¿qué pasará? ¿Qué va a ocurrir cuando no estés aquí para controlarlo? Y Harland, sin vacilar, sin emoción audible alguna. Eso no es asunto tuyo. Nunca ha sido asunto tuyo. Aldrich se alejó antes de oír más. Ya había escuchado suficiente. 20 años. Harland lo había dicho con sus propias palabras. Fuera lo que fuese lo que había en aquella cabaña, llevaba allí 20 años. Y Apprentice Vance, un hombre que vivía a 30 millas de distancia,
en Charleston, y que al parecer llevaba cargando con el peso de ese conocimiento durante esos mismos 20 años, no temía a la cosa en sí, sino a lo que ocurriría cuando Harlan ya no estuviera para contenerla. Volvió a buscar a Nance la semana siguiente, le contó lo que había oído, y le preguntó de nuevo, no de quién era el niño, sino qué había pasado con él. ¿Seguía vivo? Nance lo miró durante un largo rato. La luz de la tarde era distinta ahora, la luz de septiembre, más baja y más dorada que la de agosto, con la primera insinuación del cambio que venía. El sinsonte ya no estaba. El aire estaba más quieto. ¿Sigue allí?, dijo al fin. Sigue en esa cabaña. ¿Y cómo lo sabe?, preguntó Aldrich. Ella lo miró como si la pregunta fuera un poco tonta. Porque la guardia sigue ahí, dijo. La guardia termina cuando termina lo que hay dentro. Él entendió lo que quería decir. La guardia no era solo una precaución, era una señal, un indicador vivo. Mientras la guardia siguiera en pie, aquello que estaba dentro seguía vivo. La guardia era el único reconocimiento visible en todo el mundo exterior de la plantación Heron's Bluff de que la persona dentro de esa cabaña existía en absoluto, y llevaba viva en esa cabaña 20 años. Si has llegado hasta aquí, y creo que sí, porque esta es la clase de historia que no te suelta, quiero preguntarte algo. Antes de continuar, ¿crees que Harlan Vance pensaba de verdad que estaba haciendo lo correcto? ¿O crees que sabía, cada mañana, cuando caminaba hacia esa cabaña, exactamente lo que era? Deja tu respuesta en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento, porque lo que viene ahora es la parte de esta historia que lo cambia todo. El invierno de 1843 llegó temprano a la zona baja de Carolina del Sur. Para noviembre, los campos estaban pelados y vacíos. El algodón había sido ya desmotado, empacado y enviado a Charleston, y la plantación había entrado en el ritmo más lento de los meses fríos: reparación de cercas, arreglo de herramientas, ese mantenimiento interminable que una granja necesitaba para estar lista para la primavera siguiente. Los días se hicieron más cortos, las noches eran largas, silenciosas y frías, de ese frío que sube desde el río y se mete en todo, en la madera de los edificios, en la tierra bajo tus pies, y en los espacios que quedan entre tus pensamientos. Fue en ese silencio donde Thomas Aldrich cometió su error. Llevaba 8 meses en Heron's Bluff para entonces, y en esos 8 meses había acumulado una cantidad considerable de observaciones y un peso igualmente considerable de preguntas sin respuesta. También había desarrollado, sin proponérselo del todo, algo que solo podía describir como una compulsión. La cabaña estaba allí todos los días, en el borde de su visión. La guardia estaba allí, y en algún lugar dentro, alguien había vivido en ese espacio durante 20 años, en un silencio tan completo que la única prueba de su existencia era el sonido de un balanceo en la oscuridad y la presencia de un hombre de pie en una puerta. Se dijo a sí mismo que solo iba a mirar, solo mirar, no entrar, no intervenir, no hacer nada que pudiera considerarse una violación de la propiedad o de la autoridad de su patrón. Solo mirar a través de la ventana. La tela encerada que la cubría era vieja y se había rasgado un poco en la esquina inferior izquierda. Lo había notado semanas atrás y lo había guardado en la memoria sin saber muy bien por qué. Si se colocaba en el ángulo correcto, con la luz adecuada, quizá podría ver algo. Quizá podría responder, de una vez por todas, a la pregunta que llevaba viva en el fondo de su cabeza desde su primera semana en la plantación. Eligió una noche de finales de noviembre en la que el guardia era un joven llamado Reuben, que tenía la costumbre, en las horas más frías antes del amanecer, de subirse el abrigo hasta las orejas y dejar que la mirada se le desenfocara, como alguien que pelea contra el sueño. Esperó hasta mucho después de la medianoche, cuando la plantación dormía por completo, y los únicos sonidos eran el viento moviéndose entre los robles cubiertos de musgo y el canto lejano y triste de un búho en la línea de árboles. Se movió despacio, pegado a las sombras del borde de la fila, mientras su respiración formaba pequeñas nubes en el aire frío.
Llegó a la cabaña. Reuben estaba despierto. Aldrich había calculado mal, o Reuben estaba más alerta de lo habitual, o algún instinto había mantenido abiertos los ojos del muchacho aquella noche en particular. Pero estaba mirando hacia el otro lado, hacia los campos, y Aldrich pudo pegarse a la pared lateral de la cabaña sin ser visto. Esperó 1 minuto, luego 2. El frío era extraordinario, de ese que se mete en los dedos y los vuelve torpes y lentos. Se movió hacia la ventana, encontró el desgarrón en la tela encerada y miró a través de él. El interior de la cabaña estaba iluminado por una sola vela de sebo, colocada sobre una pequeña mesa de madera, cerca del centro del cuarto. La vela se consumía ya en sus últimos momentos, y su luz era débil e inestable, proyectando más sombra que claridad, convirtiendo las esquinas del cuarto en lugares de oscuridad absoluta. Pero era suficiente. La cabaña no estaba vacía. En el rincón más alejado, sobre un jergón bajo cubierto con una manta áspera, había una figura, una persona sentada erguida, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos envolviéndolas, en la postura de alguien que ha aprendido que hacerse lo más pequeño posible es la manera más segura de existir dentro de un espacio. La figura se balanceaba. Era ese movimiento lento y rítmico que Aldrich había oído tantas noches, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. El movimiento de alguien para quien moverse se ha convertido en la única respuesta disponible al hecho de estar vivo. No podía ver el rostro con claridad. La figura estaba girada ligeramente en dirección opuesta a él, hacia la pared, hacia la oscuridad del rincón donde no alcanzaba la luz de la vela, pero pudo ver lo suficiente para entender varias cosas a la vez, cosas que no le llegaron una detrás de otra, sino todas juntas, como una mano plana presionándole el pecho. La figura era un adulto, o algo muy cercano a serlo. Las proporciones eran las de una persona crecida, no las de un niño. Los hombros eran anchos, las piernas dobladas contra el pecho eran largas, pero la postura, el balanceo, la forma en que los brazos abrazaban las rodillas, no eran posturas de adulto, eran posturas de niño, de un niño al que nunca se le había dado el espacio, la experiencia ni el contacto humano necesarios para convertirse en otra cosa. La figura llevaba ropa sencilla y limpia, no harapos, no la ropa de alguien descuidado en el sentido físico. Alguien había cuidado de esa persona, la había alimentado, vestido y mantenido en un estado mínimo de suficiencia corporal. Eso no era abandono en el sentido convencional, era algo más deliberado, y a su manera, más perturbador que el abandono. Era mantenimiento, el mantenimiento cuidadoso y metódico de algo que necesitaba mantenerse con vida, pero a lo que no era necesario permitirle vivir. Y entonces, la figura dejó de balancearse. La quietud fue repentina y total, como un reloj que se detiene. Un instante antes el movimiento estaba allí, regular y rítmico, y al siguiente, simplemente había desaparecido. Y en el silencio que siguió, la figura, lentamente, muy lentamente, con la cautela de alguien que ha aprendido que los movimientos bruscos traen consecuencias, giró la cabeza hacia la ventana. Aldrich se apartó antes de llegar a ver el rostro. Se pegó a la pared de la cabaña, con el corazón golpeándole las costillas con una fuerza que parecía imposible de contener. Seguro de que lo habían visto, seguro de que Reuben iba a girarse, seguro de que todo estaba a punto de venirse abajo en algo que no podría controlar. Permaneció allí lo que le pareció muchísimo tiempo, sin respirar, sin moverse, escuchando. No ocurrió nada. Después de varios minutos, no habría podido decir cuántos, oyó que el balanceo empezaba otra vez, lento, rítmico, interminable, el sonido de alguien que vuelve al único movimiento que conoce. Regresó en la oscuridad al cuarto del capataz y no durmió esa noche. Se quedó tendido en su catre, mirando el techo y dando vueltas, una y otra vez, a lo que había visto, como se gira una piedra en la mano cuando uno no está seguro de lo que es, pero sí de qué importa. Un adulto con la postura de un niño, guardado en una cabaña vigilada de día y de noche durante 20 años. Pensó en las palabras de Nance: la guardia termina cuando termina lo que hay dentro. Pensó en la voz de Apprentice Vance en la veranda, con esa cualidad particular de los hombres que han tenido miedo durante mucho tiempo, que han aprendido a vivir con él, pero no a dejar de sentirlo. Pensó en el rostro de Harlan Vance cuando salía de sus visitas semanales, esa vaciedad deliberada, ese rostro de hombre que ha decidido que no sentir nada
Es la única respuesta sostenible a lo que ha hecho. Y pensó en la figura del rincón, balanceándose a la luz de la vela, y en la forma en que se había detenido y había girado la cabeza hacia la ventana con la atención lenta y paciente de algo que llevaba mucho tiempo esperando que alguien mirara. A la mañana siguiente, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Escribió una carta, no a Harlan Vance, no a nadie del condado, no a nadie cuyo primer impulso, al recibir una carta así, fuera proteger al hombre que firmaba los salarios o al sistema que mantenía su comodidad. Se la escribió a un hombre llamado Reverendo Clement Oakes, que dirigía una pequeña congregación metodista en un pueblo llamado Mill Haven, a unas 20 millas al norte de Herons Bluff, y que tenía una reputación cuidadosamente cultivada y cuidadosamente protegida, como tenía que ser en Carolina del Sur, en 1843, de ser un hombre en quien se podía confiar cuando la información era difícil. Oakes no era abolicionista, al menos no abiertamente, no en Carolina del Sur, donde una postura así no solo era impopular, sino activamente peligrosa, donde hombres habían sido expulsados de sus pueblos, habían visto sus propiedades destruidas y habían sufrido violencia por expresar opiniones que, en otras partes del país, eran apenas controvertidas. Pero entre quienes conocían ciertas cosas, se sabía que era un hombre que creía que había cosas incorrectas, sin importar lo que dijera la ley. Un hombre que, en más de una ocasión, había encontrado la forma de hacer cosas que la ley no aprobaba, sin llegar nunca a hacer nada que la propia ley pudiera perseguir. Aldrich no le contó todo en la carta, le contó lo suficiente. Describió la cabaña, la guardia, la figura que había visto a través de la ventana. Describió lo que Nance le había contado. Describió la conversación que había oído entre los hermanos Vance. Describió el patrón de las visitas de Harlan Vance y lo que ese patrón sugería sobre la naturaleza de lo que estaba siendo mantenido dentro. Selló la carta cuidadosamente con cera y se la entregó a un mercader ambulante que pasó por la plantación a comienzos de diciembre, pidiéndole que la llevara a la iglesia de Oakes en Mill Haven. Le dio una pequeña suma de dinero, suficiente para asegurar la entrega, pero no tanta como para volverla memorable. Entonces esperó durante diciembre y luego durante enero. Siguió trabajando, siguió observando y notó, en esas semanas, que Harlan Vance parecía algo más vigilante de lo habitual. Sus ojos recorrían la plantación cada mañana con una calidad de atención sutilmente distinta a la de su revisión cotidiana, como si no estuviera buscando problemas en el funcionamiento de la plantación, sino otra cosa, algo fuera de lugar, algo que pudiera haberse movido. Aldrich tuvo cuidado de no darle nada. A finales de enero de 1844, el reverendo Oakes llegó a Herons Bluff. Llegó con el pretexto de una visita pastoral. Era conocido por hacer recorridos ocasionales por las plantaciones de la zona, ofreciendo servicios religiosos a los trabajadores esclavizados, una práctica que la mayoría de los plantadores toleraba como una herramienta útil para mantener el orden y la obediencia. Harlan Vance lo recibió con cortesía, le ofreció la cena y le dio permiso para dirigir un breve oficio religioso en los barracones a la mañana siguiente. Era una visita completamente ordinaria, del tipo que ocurría en las plantaciones del condado varias veces al año. Aldrich logró hablar con Oakes durante aproximadamente 4 minutos en un rincón del granero, mientras daban agua a los caballos y Garrett estaba ocupado al otro lado de la propiedad. 4 minutos no eran mucho tiempo, pero Oakes era un hombre que había aprendido a comunicar una gran cantidad de cosas en muy poco tiempo. Había hecho su propia investigación en las semanas posteriores a recibir la carta de Aldrich. Había hablado con cuidado y de manera indirecta con personas que tenían conexiones con Herons Bluff, antiguos trabajadores que habían sido vendidos o alquilados a otras plantaciones, mercaderes que comerciaban con regularidad con la operación de los Vance y un médico de Charleston que había sido llamado a la propiedad en varias ocasiones a lo largo de los años. Lo que había encontrado era fragmentario e incompleto, armado con piezas que ninguna persona había estado dispuesta a entregar enteras por sí sola. Pero esas piezas, cuando se unían, apuntaban en una dirección que heló la sangre de Aldrich. Había nacido un niño en Herons Bluff en el invierno de 1821. El niño había nacido de una mujer esclavizada llamada Delia, que había muerto poco después del parto. Por complicaciones,
decía el registro, aunque el registro era escaso y los detalles eran vagos, de la misma forma en que tendían a ser vagos los registros sobre la muerte de personas esclavizadas, como si los detalles no merecieran conservarse. El niño había sobrevivido, y el padre del niño, según los rumores que Oakes había recogido de personas que habían estado en la plantación en aquellos años y después habían seguido sus vidas en otros lugares, era el propio Harland Vance. Esto no era, en el sur anterior a la guerra civil, una situación inusual. La explotación sexual de mujeres esclavizadas por parte de sus dueños era tan común que casi dejaba de llamar la atención, y los hijos nacidos de esas relaciones ocupaban un lugar profundamente incómodo en el orden social, legalmente esclavizados como sus madres, pero portadores de la sangre de la clase plantadora blanca en una sociedad edificada sobre la separación absoluta y no negociable entre esas dos categorías. Esos niños existían en todas partes del sur. Eran vendidos, alquilados, enviados lejos, ignorados o a veces reconocidos en privado mientras se los negaba en público. El sistema tenía 100 maneras de administrarlos, y todas estaban diseñadas para hacer desaparecer la verdad incómoda de su existencia dentro de la maquinaria de la institución. Lo inusual, lo verdaderamente extraordinario, fue lo que Harland Vance hizo después. El niño, según la información de Oakes, había nacido con una apariencia física que hacía imposible ocultar lo que era, o más exactamente, quién era su padre. El parecido, según todos los testimonios, era inconfundible. No el tipo de parecido que pudiera explicarse con evasivas o ignorarse con cortesía, sino el tipo de parecido que, en un mundo construido sobre la ficción de que ciertas cosas no sucedían, resultaba simplemente intolerable. Y entonces, Harland Vance tomó una decisión. No vendió al niño, no lo envió a otro estado, a otro condado, a otra plantación donde nadie conociera su historia. No hizo ninguna de las cosas que los plantadores en su posición solían hacer para resolver ese tipo de inconvenientes. En su lugar, lo puso en una cabaña, apostó una guardia y lo mantuvo allí, oculto del mundo durante 20 años. ¿Por qué? Oakes tenía una teoría, y fue una teoría que Aldrich encontró, al oírla, completamente plausible y profundamente perturbadora, precisamente por esa plausibilidad, por la forma en que no requería monstruos, ni un mal extraordinario, sino solo los cálculos ordinarios de un hombre que protege aquello que más valora. Helena Vance, la esposa de Harland, provenía de una familia que, según los estándares de la clase plantadora de Carolina del Sur, era considerablemente más prominente que los Vance. Su padre había sido legislador estatal. Su hermano era juez en el condado de Beaufort. La posición social de la familia Pratt era, en la aritmética cuidadosa de aquel mundo, un activo importante para Harland Vance, uno que le había abierto puertas, había facilitado transacciones y le había dado una capa de protección social que un hombre de origen moderado no habría podido conseguir por sí solo. Era un activo que no podía permitirse perder. Y Helena Vance, según todos los testimonios, no era una mujer que hubiera tolerado la existencia de un niño así. No su existencia, no el conocimiento de esa existencia, ni la posibilidad de que alguien pudiera verlo y sacar la conclusión evidente sobre lo que aquello significaba y sobre quién era responsable. Helena Vance era una mujer de su clase y de su tiempo. Eso significaba que había sido educada, desde la infancia, para sostener una cierta ficción sobre el mundo en el que vivía. Una ficción que exigía, por encima de todo, que ciertas cosas no fueran vistas. Así que Harland Vance lo había escondido no para proteger al niño, ni por ningún sentimiento hacia él, sino para protegerse a sí mismo, para proteger su matrimonio, su posición social, su lugar en la comunidad, su relación con la familia Pratt, su asiento en la junta agrícola y su banco en la iglesia episcopal. Aquel niño no era una persona a la que hubiera que cuidar, era un problema que debía administrarse, y durante 20 años, él lo administró con la misma eficiencia metódica que aplicaba a todo lo demás. La guardia no estaba allí para proteger al niño del mundo, estaba allí para proteger al mundo de saber que el niño existía. La primavera de 1844 llegó a Heron's Bluff con una tibieza que a Thomas Aldrich le parecía casi indecente. Las azaleas florecían en rosas y blancos exuberantes,
a lo largo del camino principal. Los campos reverdecían con los primeros brotes del nuevo algodón. El aire llevaba esa dulzura particular de las cosas que crecen en tierra rica después de un invierno frío. Era el tipo de primavera que podía hacerte creer, si no prestabas atención, que el mundo era un lugar esencialmente decente, que las cosas crecían, florecían y se renovaban, y que esa era la verdad más profunda de la existencia. Aldrich sí estaba prestando atención. Él y el reverendo Oakes habían pasado los meses intermedios manteniendo una correspondencia cuidadosa y clandestina. Eran cartas escritas en un lenguaje lo bastante vago como para parecer inofensivo si caían en manos ajenas, pero lo bastante claro para dos hombres que sabían exactamente de qué estaban hablando. Oakes había contactado con varias personas en Charleston. Un abogado llamado Harrow, conocido por aceptar casos que otros abogados rechazaban. Un médico llamado Dr. Ansel Webb, que se había formado en Filadelfia y tenía ideas sobre la dignidad humana no del todo compatibles con el mundo en el que había elegido ejercer. Y una mujer cuyo nombre, Aldrich, nunca llegó a saber, pero a la que le describieron como alguien con vínculos con redes que movían personas e información a través del sur de maneras que la ley no autorizaba y las autoridades no reconocían oficialmente. Juntos, a lo largo de aquellos meses de invierno, habían elaborado un plan. El plan no era dramático, no era un rescate en el sentido convencional. No existía la posibilidad de sacar simplemente a aquella persona de la cabaña sin provocar consecuencias que caerían, sobre todo, sobre las personas esclavizadas de Heron's Bluff, que no tenían nada que ver con aquello. La ley era clara, la ley se hacía cumplir, y la ley no estaba de su lado. Lo que Oakes y sus colaboradores habían decidido, después de mucha deliberación, era que la acción más eficaz que podían emprender, dentro de las limitaciones de aquel tiempo, aquel lugar y aquel sistema legal, era la documentación. Si la existencia de esa persona podía quedar establecida por escrito, si había testigos, registros y testimonios de partes creíbles, entonces el secreto que Harlan Vance había mantenido durante 20 años se convertiría en algo que ya no podría hacerse desaparecer sin más. Existiría en el mundo en una forma que el mundo no podría ignorar. Sería un hecho. Y los hechos, incluso en un mundo construido para reprimirlos, tienen una manera de perdurar. Aldrich entendía que esta era una solución limitada e imperfecta. No desharía 20 años, no devolvería lo que había sido arrebatado, no devolvería la infancia, el lenguaje, el contacto humano ni la simple experiencia de existir en el mundo como una persona en lugar de como un secreto, pero era lo que era posible, y lo posible en ese tiempo y en ese lugar no era poca cosa. En abril de 1844, el reverendo Oakes llegó a Heron's Bluff para una segunda visita pastoral. Como parte de su comitiva, llevaba a un hombre al que presentó como su ayudante, un hombre silencioso y de apariencia corriente llamado Webb, que era, en realidad, el médico de Charleston. La visita había sido organizada para coincidir con un día en que Harlan Vance estaría fuera de la plantación. Había viajado a Charleston para asistir a una reunión de la Junta Agrícola del Condado, un viaje del que Aldrich llevaba 2 semanas enterado y que había comunicado a Oakes con antelación. Ellen Vance estaba en casa, pero ocupada con la visita de su hermana, una mujer de Beaufort que iba 2 veces al año y absorbía por completo la atención de Helena. El otro capataz, Garrett, estaba ocupado con una reparación de cercas en el extremo opuesto de la propiedad, una tarea que Aldrich había organizado para mantenerlo ocupado durante buena parte del día. Todo estaba en su sitio. Aldrich condujo a Oakes y a Webb hasta el extremo más alejado de los barracones a media mañana, cuando la luz era clara, el aire templado y el resto de la plantación estaba concentrado en sus labores habituales. Ese día, el guardia era Cato, el mismo hombre que había estado allí de pie el primer día de Aldrich en la plantación, más de 1 año antes. Cato miró a los 3 hombres acercarse y no dijo nada. Su rostro era inescrutable. Tenía los brazos cruzados. Permanecía delante de la puerta del mismo modo en que había permanecido allí durante años, con la paciencia de alguien que ha hecho las paces con su tarea. Aldrich se detuvo frente a él. Miró a Cato directamente, no por encima del hombro,
no hacia la cabaña, sino a la cara, y le habló como un hombre le habla a otro hombre, lo cual no era la forma habitual en que un capataz se dirigía a un hombre esclavizado en una plantación de Carolina del Sur en 1844. Cato lo registró con un leve movimiento de los ojos que pudo haber sido sorpresa. Aldrich le dijo lo que sabía, le dijo lo que él y Oakes intentaban hacer. Le dijo que nadie en la plantación saldría perjudicado por lo que ocurriera a continuación. Le dijo que el propósito de aquella visita no era llevarse nada, ni destruir nada, ni exponer a nadie que no mereciera ser expuesto. Le dijo que, si Cato elegía no apartarse, ellos se marcharían. Él lo entendería, y no habría consecuencias. Cato permaneció inmóvil durante un largo momento. La luz de la mañana atravesaba los robles cubiertos de musgo, al borde de la línea de árboles, y dibujaba formas sobre el suelo entre ellos. En algún punto de la distancia, un pájaro carpintero golpeaba un pino muerto con persistencia metódica. Entonces, Cato se hizo a un lado. La puerta de la cabaña no estaba cerrada con llave. Se abrió hacia adentro sobre aquellas bisagras torcidas con un sonido parecido a una exhalación larga, el sonido de algo que había permanecido cerrado durante muchísimo tiempo y al que por fin se le permitía abrirse. El interior estaba en penumbra. La tela encerada de la ventana dejaba entrar solo una luz gris y delgada, y el aire de dentro era cálido y cerrado, cargado con olor a sebo, humo de leña y algo más difícil de nombrar. El olor particular de un espacio habitado durante mucho tiempo por alguien que no ha tenido ningún otro lugar a donde ir. El olor de una vida contenida. En el rincón, sobre el jergón, estaba sentada la figura. El balanceo se había detenido. La figura miraba hacia la puerta con la expresión de alguien que ha oído muchas veces ese sonido al abrirse y ha aprendido a quedarse muy quieto para averiguar qué significa esa apertura. El Dr. Webb dio un paso al frente. Habló en voz baja, con un tono que Aldrich describiría más tarde en sus cartas como el más cuidadoso y deliberado que había oído jamás en otro ser humano, cada palabra colocada con la precisión de alguien que entiende que la palabra equivocada, en un momento así, puede quebrar algo que ya no puede recomponerse. Habló despacio, mantuvo las manos visibles, no se movió con brusquedad, no levantó la voz. Lo que Webb encontró y lo que dejó documentado en un informe escrito que selló y depositó esa misma tarde con el abogado en Charleston fue lo siguiente. La persona de la cabaña era un hombre joven. Tenía aproximadamente 22 o 23 años, según la evaluación médica de Webb sobre su desarrollo físico. Se encontraba en un estado razonable de salud. Había sido alimentado, vestido y mantenido con calor en el sentido mínimo que esas palabras permiten. No había sufrido el tipo de privación física que deja marcas visibles en el cuerpo. Alguien lo había mantenido del mismo modo en que se mantiene algo que no puedes permitirte perder, pero con lo que no sabes qué hacer. No había recibido educación, no sabía leer, no sabía escribir, no había tenido ningún contacto humano sostenido más allá de las visitas semanales de Harland Vance, visitas que Webb, basándose en las descripciones de Aldrich, concluyó que no eran visitas de afecto ni de verdadera conexión humana, sino inspecciones, el tipo de revisión que un hombre hace sobre algo de lo que se considera responsable y debe mantener con vida, junto con la presencia silenciosa de los guardias al otro lado de la puerta. Había pasado toda su vida consciente, desde sus primeros recuerdos, dentro de aquella cabaña. No hablaba. No porque fuera incapaz de hacerlo. Webb determinó, tras un examen cuidadoso, que no había ningún impedimento físico para el habla. No hablaba porque no había tenido con quién hablar. Nadie le había modelado el lenguaje de forma sostenida. Ninguna conversación, ningún intercambio humano más allá de lo más básico y funcional. Se comunicaba por sonidos y gestos, del modo en que se comunica una persona a la que nunca se le ha dado el lenguaje como herramienta, cuando las palabras que los demás usan para orientarse en el mundo jamás le han sido ofrecidas. Era, en el sentido más preciso y devastador de la expresión, una persona a la que se le había impedido convertirse en persona. Webb también documentó lo que Oakes había sospechado y lo que Aldrich había comenzado a comprender. La apariencia física del joven hacía inconfundible la cuestión de su parentesco. Se parecía a Harland Vance de una forma que, en el lenguaje clínico de Webb, era llamativa
e inequívoca. La misma mandíbula, la misma disposición de los ojos, la misma forma particular del arco de las cejas que aparecía en el retrato de Harlan Vance, colgado en la casa principal de la plantación Herons Bluff. Harlan Vance había mirado a su propio hijo 22 años antes y había decidido que lo más conveniente era hacerlo desaparecer, no matarlo. Vance no parecía capaz de eso, o quizás simplemente no estaba dispuesto a cargar con ese peso en particular, pero sí borrarlo, mantenerlo en un espacio entre la existencia y la no existencia, vivo pero desconocido, presente pero invisible, respirando, comiendo y balanceándose en la oscuridad, un secreto tan bien guardado que incluso quienes lo vigilaban habían sido entrenados durante años para no pensar en él como una persona. El documento que Webb preparó aquella tarde tenía 8 páginas. Describía el estado físico del joven, su edad aproximada, su estado cognitivo y de desarrollo aparente, y las circunstancias de su confinamiento. Señalaba a Harlan Vance como responsable de ese confinamiento. Estaba firmado por Webb, atestiguado por Oakes y refrendado por Thomas Aldrich. Acato, que había observado todo el examen desde la puerta con la quietud de alguien que lleva mucho tiempo esperando algo y todavía no sabe del todo cómo sentirse, ahora que por fin ha llegado, se le preguntó si quería añadir su marca al documento. Lo miró durante mucho tiempo, y luego hizo su marca, una sola línea cruzada por otra, presionada sobre el papel con una deliberación que sugería que entendía perfectamente lo que estaba haciendo, y que había decidido, después de toda una vida en la que se le había exigido no entender nada, que aquello merecía ser entendido. Lo que ocurrió después no ocurrió con rapidez, tampoco ocurrió de forma limpia, porque nada en aquel mundo ocurría con rapidez ni limpieza cuando implicaba sacar a la luz los secretos de un hombre poderoso. La maquinaria de ocultamiento que Harlan Vance había construido durante 20 años no se desmanteló de la noche a la mañana. Se fue deshaciendo lentamente, pieza por pieza, del modo en que acaban deshaciéndose las cosas construidas sobre una base falsa, no con un colapso dramático, sino con un asentamiento gradual e inexorable. El documento que Webb había depositado con el abogado en Charleston no era, dentro del marco legal de la Carolina del Sur de 1844, un arma de efecto obvio o inmediato. El joven de la cabaña era legalmente propiedad esclavizada. Su confinamiento, por perturbador que fuera, no constituía un delito que los tribunales de Carolina del Sur estuvieran dispuestos a perseguir. El sistema legal del Estado no estaba diseñado para proteger a personas en su situación. Estaba diseñado, en todos sus niveles, para proteger a personas en la posición de Harlan Vance. La ley era clara en eso. La ley había sido hecha clara en eso, deliberada y repetidamente, por hombres muy parecidos a Harlan Vance. Pero el reverendo Oakes era un hombre paciente y entendía que la ley no era el único instrumento a su disposición. Comenzó a compartir, de forma cuidadosa y selectiva, el contenido del documento con personas cuya opinión importaba dentro del mundo que habitaba Harlan Vance, no de manera pública, no de una manera que pudiera rastrearse hasta él, hasta Aldrich o hasta Webb, sino en esa forma silenciosa y persistente en la que la información se mueve dentro de una comunidad cuando alguien está decidido a que se mueva. Una palabra aquí, una carta allá, una conversación cuidadosamente medida durante una cena con alguien que se lo diría a otra persona, que se lo diría a otra, hasta llegar a alguien cuya opinión Harlan Vance no podía permitirse ignorar. Para el verano de 1844 había gente en Charleston que lo sabía. No todo, no el documento, no los detalles, no el nombre del médico ni el del capataz que había entrado en la cabaña, pero sí lo suficiente, lo bastante como para volver incómodas ciertas conversaciones, lo bastante como para que ciertas invitaciones dejaran de llegar a la casa de los Vance, lo bastante como para que el hermano de Helena Vance, el juez del condado de Beaufort, visitara Herons Bluff en julio de ese año y permaneciera allí 3 horas, dejando a Harlan Vance visiblemente sacudido de una forma en que Aldrich, observando desde lejos, jamás lo había visto antes. El juez se marchó sin quedarse a cenar. No volvió. Thomas Aldrich abandonó Herons Bluff en agosto de 1844. Presentó su aviso correctamente
alegando el deseo de regresar a Virginia, y Harlan Vance lo aceptó sin comentario alguno. Se dieron la mano en la puerta de la casa principal una cálida mañana de agosto, con el olor de los campos en el aire y el sonido de la plantación trabajando de fondo, y Harlan Vance lo miró durante un instante con una expresión que Aldrich no logró leer del todo. No era ira, no era acusación, no era la hostilidad abierta de un hombre que sabe que ha sido traicionado. Era algo más complejo que cualquiera de esas cosas, algo que, en otro hombre y en otra vida, podría haber sido el comienzo de la vergüenza, o quizá era simplemente la expresión de un hombre que había comprendido por primera vez que un secreto que había mantenido durante 20 años ya no le pertenecía por completo, que había escapado de la cabaña de algún modo y estaba moviéndose por el mundo, de maneras que él ya no podía controlar. Aldrich escribió sobre ese apretón de manos en su última carta desde Heron's Bluff. Escribió: «Él lo sabe, no sé cómo lo sabe, ni cuánto sabe, ni qué piensa hacer al respecto, pero sabe que algo ha cambiado. El secreto sigue siendo un secreto en el sentido de que no ha sido pronunciado en ningún foro público, no ha aparecido en ningún periódico y no ha sido objeto de ningún proceso legal, pero ya no le pertenece por completo. Y creo que lo entiende, del modo en que un hombre entiende algo que preferiría no entender, que nunca volverá a pertenecerle por completo. Lo que ocurrió con el joven de la cabaña es la parte más difícil de contar de esta historia, porque los registros están incompletos y la verdad es incierta, y porque esa misma incertidumbre es una forma de respuesta, una prueba de hasta qué punto una persona puede ser borrada del registro del mundo cuando quienes la borran tienen poder suficiente y motivación suficiente. Lo que se sabe es lo siguiente: en el otoño de 1845, aproximadamente un año después de la partida de Aldrich, la guardia de la última cabaña de Heron's Bluff desapareció. El puesto, que se había mantenido sin interrupción durante casi 25 años, fue simplemente abandonado. El hombre que había estado allí de pie fue reasignado. La cabaña permaneció vacía durante varios meses, con la puerta ligeramente abierta sobre aquellas bisagras torcidas y la tela encerada de la ventana moviéndose con la brisa. Después, pasó a utilizarse como almacén, tal como Harlan Vance siempre había dicho que se utilizaba. Lo que ocurrió con el joven entre la primavera de 1844 y el otoño de 1845 no aparece documentado en ningún registro hallado hasta ahora. No se sabe con certeza si fue trasladado a otro lugar, a otra plantación, a otro condado o a otro estado, o si se le concedió algún grado de libertad que no quedó reflejado en los documentos, o incluso si sobrevivió. El documento que preparó Webb existe. El abogado de Charleston que lo recibió aparece en los registros, pero el propio joven, la persona situada en el centro de todo, desaparece del registro con la misma perfección con la que si nunca hubiera estado allí, que era, por supuesto, exactamente lo que Harlan Vance siempre había querido. Lo que sí se sabe es que la posición de Harlan Vance dentro de la comunidad cambió de forma gradual y luego más acelerada en los años posteriores a 1844. Las invitaciones disminuyeron, los vínculos sociales se debilitaron, asistió con menos frecuencia a las reuniones de la Junta Agrícola. La familia de Helena Vance mantuvo una distancia respecto a Heron's Bluff que antes no existía, una distancia que nunca se explicó y nunca se reconoció de forma abierta, pero que cualquiera que prestara atención podía percibir. El propio Vance se fue volviendo, según el testimonio de sus vecinos, cada vez más retraído, menos presente en los actos comunitarios, menos involucrado con el mundo que lo rodeaba, menos visible en la vida pública del condado que antes había sido su hábitat natural. Murió en 1857, a los 65 años, de lo que quedó registrado como una fiebre. Dejó Heron's Bluff a su hijo superviviente, que la vendió en el plazo de 2 años. La plantación cambió de manos varias veces en las décadas siguientes, y cuando llegó la guerra civil, ya había sido subdividida y parcialmente abandonada, con los campos volviendo al matorral y los edificios cayendo en ruina con esa rapidez particular que afecta a las estructuras que ya nadie tiene motivo para mantener. La última cabaña de la fila,
la de la puerta torcida y la ventana cubierta con tela encerada, la misma que había estado vigilada durante 25 años, se quemó en algún momento de la década de 1870. Nadie registró si el incendio fue accidental o deliberado. Para entonces, ya no quedaba en Herons Bluff nadie que recordara lo que aquella cabaña había contenido, o que hubiera estado dispuesto a montar guardia en su puerta a lo largo de tantos veranos largos y noches frías. O, si lo recordaban, habían decidido, como la gente decide tan a menudo después de las cosas terribles, que recordar no compensaba el costo. El reverendo Oakes continuó con su ministerio hasta su muerte en 1861, 2 meses después de que se dispararan los primeros tiros de la guerra civil en Fort Sumter, a 30 millas de donde había pasado su vida. Entre sus papeles, encontrados por su congregación tras su fallecimiento, había un sobre sellado que contenía una copia del documento del Dr. Webb. En la portada del sobre, con la letra cuidadosa de Oakes, podía leerse: para el registro, en caso de que alguien desee saberlo algún día. Thomas Aldrich regresó a Virginia y pasó el resto de su vida laboral como administrador de una finca tabacalera en el valle de Shenandoah. Nunca volvió a Carolina del Sur. Nunca habló públicamente de lo que había visto en Herons Bluff. Sus cartas, las que constituyen la fuente principal de este relato, fueron halladas entre los efectos de su nieta, quien las donó a una pequeña sociedad histórica en la década de 1920, donde permanecieron en una caja de archivo, casi sin ser leídas, durante la mayor parte de un siglo. Cato, que se había apartado de la puerta de la cabaña aquella mañana de abril de 1844, obtuvo la libertad con la proclamación de emancipación en 1863. Tenía entonces unos 50 y tantos años. No se sabe qué fue de él después, a dónde fue, si tuvo familia o si consiguió construir alguna clase de vida en los años que siguieron. Vuelve a aparecer una sola vez más en el registro, en un documento de la Oficina de Libertos de 1865, listado entre las personas anteriormente esclavizadas del área de Herons Bluff. Después de eso, nada. Y el joven, el que había pasado toda su vida en un espacio de 12 por 14 pies, el que nunca aprendió a hablar en ningún idioma, el que nunca vio los campos, ni el río, ni los robles cubiertos de musgo español, el que nunca sintió la lluvia en el rostro, ni oyó música, ni se sentó a una mesa con otras personas para compartir una comida, el que fue mantenido con vida, escondido y apartado de la posibilidad de convertirse en persona durante 22 años. Su nombre, si alguna vez tuvo uno, no aparece en ningún documento que haya sobrevivido. Él fue el secreto que Harlan Vance mantuvo. Él fue la razón por la que la guardia nunca abandonó la puerta. Él fue aquello hacia lo que toda la maquinaria social de la plantación estuvo inclinada durante un cuarto de siglo con el fin de ocultarlo. Fue una persona reducida primero a un problema, luego a un secreto y finalmente a un sonido en la oscuridad, ese balanceo lento y rítmico que Thomas Aldrich había oído tantas noches, el sonido de alguien que había encontrado el único movimiento que tenía disponible, y lo repitió hasta que el movimiento se convirtió en lo único que era. Al final, lo más perturbador de su historia no es lo que le hicieron, es lo fácil que resultó hacerlo, lo ordinarios que eran los mecanismos del ocultamiento. ¿Cuánta gente sabía, o sospechaba, o escuchaba aquel balanceo en la oscuridad y elegía no preguntar qué significaba? ¿Cómo un hombre pudo mantener un secreto así durante 25 años en medio de una plantación activa, rodeado de cientos de personas, simplemente haciendo que el precio de la curiosidad fuera tan alto que nadie estuviera dispuesto a pagarlo? La cabaña ya no existe, la plantación ya no existe. Los campos fueron reclamados hace mucho por el bosque de las tierras bajas, con los robles cubiertos de musgo, los liquidámbares y las palmas volviendo a cubrir la tierra con la indiferencia paciente de las cosas que estaban allí antes y seguirán allí mucho después. El camino que llevaba a la casa principal está cubierto de maleza. La desmotadora es ya un recuerdo. La veranda donde Harlan Vance se sentó y le dijo a su hermano que nadie lo sabría jamás. Esa veranda también ha desaparecido, de vuelta a la tierra sobre la que fue levantada.
pero en algún lugar del archivo de una pequeña sociedad histórica, dentro de una caja que casi nunca se abre y casi nunca se solicita, hay una colección de cartas escritas por un hombre llamado Thomas Aldrich entre 1843 y 1844. Y entre esas cartas, conservadas con ese tipo de cuidado con que a veces se conservan las cosas, no porque alguien se haya propuesto preservarlas, sino simplemente porque nadie se tomó la molestia de destruirlas. Hay una descripción de una noche de finales de noviembre en la que un hombre pegó el ojo a un desgarrón en una ventana cubierta con tela encerada y vio, a la luz temblorosa de una vela de sebo, una figura balanceándose en el rincón de una habitación de 12 por 14 pies que había sido todo su mundo durante 20 años. Y en una oficina de abogado en Charleston, dentro de registros que fueron transferidos a un archivo estatal en algún momento de comienzos del siglo XX, catalogados pero nunca estudiados de forma amplia, existe un documento de 8 páginas escrito con la letra cuidadosa de un médico. Al pie de la última página, junto a las firmas de 3 hombres que decidieron que aquello no debía permitirse desaparecer sin dejar rastro, hay una marca, una sola línea cruzada por otra, hecha por un hombre llamado Cato, que había permanecido de pie junto a una puerta durante años, y que, una mañana de abril, dio un paso a un lado. Esa marca es el único registro de que cualquiera de ellos estuvo allí. Esa marca es el único registro de que él estuvo allí. Si esta historia se te ha quedado dentro, si ahora mismo estás sentado con ese peso, dándole vueltas en la cabeza como Aldrich se las dio aquella noche de noviembre, entonces ya entiendes por qué contamos historias como esta. No para asustar, no para escandalizar, sino porque hay cosas que merecen ser recordadas, incluso y sobre todo cuando alguien se esforzó mucho por asegurarse de que fueran olvidadas. Deja un comentario abajo. Cuéntanos qué crees que le pasó. Dinos desde dónde escuchas. Dinos si crees que esta historia es real, porque esa pregunta, esa incertidumbre, es exactamente el punto. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Y nos vemos en el próximo. Gracias por mirar.